Muy bien, amados hermanos. Retomamos el día de hoy nuestros estudio bíblico de la Confesión de Augsburgo. Esa confesión, creada por varios teólogos en su momento, como hemos venido estudiando, con la intención de que sirva de instrumento para fortalecer nuestra fe. No está por encima de la Biblia, todo lo contrario, sino que trata de traer lo que la Biblia expone de una manera más directa, sin preámbulos, sin mucho maquillaje. Esto es así y es así. El pecado es pecado. No tiene ni distintos colores ni distintas tonalidades, por ejemplo. Y hoy hemos llegado, el martes pasado se llegó al final de lo que era o lo que se considera dentro de la Confesión de Augsburgo la primera parte, ¿no? Que es los artículos acerca de los artículos sobre la fe. Y ahora viene no es el Ecuador porque no está justamente en la mitad, pero ahora vienen los artículos polémicos. ¿Por qué artículos polémicos? Lo iremos desarrollando durante el transcurso de este estudio. Polémicos en el mejor sentido, ¿no? Debemos pensar que cuando esta confesión fue elaborada, fue creada, fue hace muchos años atrás, más de 500 años atrás, donde se usaba un léxico, unas palabras, unas sinónimos que quizás podían sonar diferente a las interpretaciones que le podamos y le podemos dar a día de hoy, ¿no? No es que sean polémicos en que traen a colación situaciones difíciles, luchas, guerras, disputas. ¿Podían terminar en eso? Sí, muchas veces terminaban en eso, sí, pero no lo hace la Confesión de Hamburgo con esa intención. La Confesión de Hamburgo lo que trae, lo trata de sacar, de traer a la luz para que se pueda vislumbrar, para que se pueda comprender, para que se pueda entender desde el criterio mismo de la palabra de Dios a través de la lupa, de la lente de la palabra de Dios, para que podamos comprender que nada de esto está excedente o fuera de lo que Dios nos enseña y nos transmite a través de su palabra. Entonces tenemos como introducción, ¿vale? Y tenemos que la transición, el paso, el cambio, ese impasse entre los artículos doctrinales de la Confesión de Augsburgo que hemos venido estudiando hasta el día martes pasado, que son del artículo 1 al artículo 21, y los artículos controvertidos, controversiales, polémicos, la Confesión de Augsburgo del 12, del 22 al 28, ¿vale? Y esto nos trae a colación el compromiso, la intención de que no se quedaran solamente en los artículos anteriores, sino tratar de llevarlos más allá. ¿Para qué? Para que todo esto lo pudieran ver todas las autoridades que necesitaban, tenían que sustentar, mantener esta teología de la confesión de Augsburgo. Como bien les decía, en aquellos tiempos todo tenía que pasar por los reyes, todo tenía que ser aprobado por los gobernantes, los líderes y las autoridades. Y es uno de nuestros artículos también que vamos a tocar, porque Dios nos demanda en su palabra que nosotros debemos respetar, obedecer a nuestros gobernantes terrenales, a nuestros líderes terrenales, ¿vale? Siempre y cuando no estén en contra de la palabra de Dios. Y la intención de la Confesión de Habsburgo era esa, era llevar y transmitir todo eso ante las leyes, poder presentarla, poder decir, esto es lo que nosotros creemos ante las otras denominaciones, ante las otras doctrinas. No queremos pelear, no queremos lucha, no queremos protestar por ello, simplemente queremos traer, revelar lo que Dios nos ha revelado a todo y cada uno de nosotros. Junto con la escritura, que es la pura palabra de Dios, es la norma normal, la norma, la ley, por excelencia, lo que está por encima, por debajo de Dios obviamente, pero por encima de cualquier otra norma. La Confesión de Augsburgo insiste
en que ésta defiende la doctrina presente en toda la Iglesia Católica, ¿no? La Iglesia Universal, no Iglesia Católica, ¿vale? Porque eso se ha tergiversado también, ¿vale? La Iglesia Católica, el significado del latín de donde proviene es Iglesia Universal. También la referencia a los escritos de los padres de la fe, a todos esos antiguos que partieron antes que nosotros, que también fueron fundamentales para la Iglesia romana y sus autoridades, se encuentran fundamentales se encuentran especialmente, perdón, en estos artículos, en los artículos que hemos estudiado antes, de, del artículo 1 al 21, ¿vale? Se denomina testimonia patrum, que son el testimonio de los padres. Y estas autoridades universales reversan la ortodoxia, la claridad, la fehaciente realidad de la Confesión de Augsburgo. Y presentan estos artículos controvertidos, como bien les decía, como un diálogo, no como una lucha, no como una disputa ni como imposiciones sobre lo que se consideran las mejores prácticas, más que señalar herejías condenadas. O sea, no tratan estos, por eso les decía, ¿no? Que eso de artículos polémicos, artículos controversiales, todas estas cosas, no quieren señalar como que es algo a lo que hay que señalar, acusar, denunciar, pelear, vituperar. No, sino es tratar de dialogar sobre las mejores prácticas en cuanto a ello. No condenar. ¿Por qué? Porque si no, lo que podemos hacer es apartar, alejar, y no es la intención. La intención es que el que sea siempre glorificado en medio de esas conversaciones y de esas prácticas sea Dios, ¿vale? Porque en aquel tiempo, vuelvo, insisto y digo, que si se buscaba de esa manera y los gobernantes, los líderes, los que tenían que permitir de que esta doctrina prosiguiese, continuase hacia adelante, veían algún indicio, alguna mínima señal de que podría traer consecuencias, guerras, luchas, disputas que pudieran alterar al pueblo, y esto a su vez consecuencias políticas por ser el rey o la autoridad que aprobó o dejó de aprobar esto, entonces podía crear esa controversia, ¿no? Como bien estamos comentando, ¿vale? Como resumen y conclusión de lo que viene a ser o lo consideramos la primera parte de la Confesión de Augsburgo, se considera o se puede decir que la primera parte de la Confesión de Augsburgo, yo quisiera compararlo quizás, no de tan fehacientemente así, ¿no? Pero podemos verlo como que esos primeros artículos son los artículos que sustentan, ¿no? Nos ayudan a sustentar la fe, a crecer en la fe, a reafirmar esa fe, ¿no? Sin dejar aparte los que estudiaremos a partir de ahora, ¿no? Estos artículos polémicos, ¿no? Controvertidos. Pero esa primera parte es como lo que nos ayuda a ver todo lo relacionado con las cosas de la fe, de la doctrina que profesamos. Es un resumen casi completo, porque todavía aún así consideraban de que podían haber muchas otras cosas más que podían habérseles escapado, pero es un resumen casi completo de lo que se predica y se enseña en las iglesias luteranas para la instrucción cristiana adecuada y el consuelo de las conciencias, así como para el perfeccionamiento de tú y yo como creyentes. La Confesión de Habsburgo, al igual que los teólogos evangélicos en general, hablamos de evangélico en aquellos tiempos. Por favor, recordemos y mantengámoslo siempre así, porque sabemos que todos esos nombres tristemente se han venido tergiversando, ¿no? Pero al igual que todos los teólogos de aquella época, en general insisten que el significado de teología tiene dos partes: instrucción y consuelo, una definición y un efecto, instrucción y consuelo. Con lo cual, el comportamiento adecuado surge pues entonces de que nosotros, con la ayuda de Dios obviamente,
confiemos en la promesa de Dios de perdón, vida nueva y vida nueva. Pues esa confianza da como resultado esa nueva obediencia. Una obediencia, como se estudió en la Confesión de Augsburgo en el capítulo 6, perdón, no es una obediencia de temor, no es una obediencia de terror de que si no hago esto voy a ser castigado, de que si no busco a Dios como me están diciendo, voy a ser castigado, no voy a llegar al cielo, no voy a tener esa paz. No, es una obediencia por amor, es una obediencia voluntaria, es una obediencia que más que obediencia, yo lo puedo considerar como una entrega, como una rendición, una sumisión a que se haga lo que Dios tenga pensado para conmigo y que con esa misma obediencia y esa misma sumisión humilde pueda esperar confiadamente en los beneficios que Dios pueda otorgarme o dejar de otorgarme para mi beneficio. Ciertamente, no deseamos exponer nuestras almas y conciencias a grave peligro ante Dios mediante el mal uso del nombre o la palabra divina. Esto encierra todo el meollo, todo lo concentra, podemos decir que esto es un concentrado, un cubito Maggi, ¿no? Eso, un cubito de estos de caldo, de aquí, por decirlo así, ¿no? Para los que no nos puedan entender. Porque el mal uso de la palabra, del nombre y la palabra divina. No deseamos exponer nuestras almas y conciencias a ese grave peligro. Por eso se trata de predicar con la ayuda de Dios a través de esta confesión de Augsburgo que toma toda su base, toma todas sus raíces de la misma palabra de Dios y no queremos que lo que se enseñe esté mal enseñado o se use mal el nombre de Dios o su palabra. Ahí es donde se encierra todo. Ese temor a que lo que se predique y lo que tratemos de predicar sea ciertamente la verdad, ciertamente lo que Dios y Cristo mismo nos han venido a enseñar. Y mucho menos transmitir eso a nuestros hijos o descendientes, que no concuerde con la pura palabra de Dios y la verdad cristiana. Que no hay nada fuera de la palabra de Dios dentro de la confesión de Augsburgo, dentro de las predicaciones, dentro de nuestros servicios. No hay nada fuera de la palabra de Dios. Y si así fuese, estamos en la potestad y para eso estamos estudiando este libro, esta confesión, para que también nos ayude a poder ayudar a nuestros semejantes, a nuestros pastores, a nuestros hermanos en la fe, para ese consuelo, para dar esa instrucción, como decíamos aquí, y consuelo a todo y cada uno de ellos, para que se puedan mantener siempre fieles con la intención de que no se le dé mal uso al nombre de Dios o a su palabra. ¿Alguna acotación hasta ahora? ¿Algo que quisieran añadir? ¿Alguna cosita que quieran preguntar? Continuamos pues. Seguimos con este pequeño resumen, conclusión de la parte 1. Por lo tanto, dado que esta enseñanza que trae la Confesión de Augsburgo y la doctrina luterana se fundamenta claramente en la Sagrada Escritura y además no es contraria ni está en contra de la Iglesia Cristiana Universal, esto es ya un poquito de cultura gemeine, porque recordamos que esto todo estaba en alemán, la Biblia estaba solamente en alemán y se hablaba solamente en alemán, o la Iglesia Católica como la que estábamos hablando anteriormente, como Iglesia Universal, ¿no? Entonces dice que no es contrario ni está en contra de la Iglesia Cristiana Universal, ni siquiera de la Iglesia Romana, ni siquiera de la Iglesia Romana estábamos en contra de ella. Se puede observar en los escritos de los padres cómo estaba
de la iglesia primitiva, como bien dice aquí, Ambrosio y Agustín. Nosotros más bien creemos, por todo lo que hemos aprendido, por todo lo que hemos visto, por lo que podemos comparar a Dios gracias con las otras denominaciones, que nuestros oponentes no pueden discrepar con nosotros en los artículos expuestos anteriormente. Por eso quienes se proponen aislar, rechazar y evitar a nuestro pueblo como herejes, sin tener ellos mismos un fundamento sólido en el mandato divino de la Escritura, actúan de manera hostil y precipitada, contraria a toda unidad y amor cristiano. Y aquí, pues bueno, seguimos haciendo la acotación de cómo se ha venido deteriorando, cómo se ha venido mal usando ese nombre cristiano, pequeño Cristo, en vista de todo esto que hemos venido aprendiendo. Sabemos de que no todo, y lo dice la misma palabra de Dios, el mismo Jesucristo lo dice, no todo el que me llame Padre podrá venir a mí. Entonces, hay que tener en cuenta eso, ¿no? De que no todos predicamos al mismo Cristo, no todos predicamos al mismo Dios, ni seguimos al mismo Dios, aun cuando siempre pongamos este nombre de cristiano por delante, ¿vale? Entonces, ya entrando en tema en la parte, en lo que viene a ser la parte 2, la disensión y la disputa, la diferencia y la discrepancia giran principalmente en torno a algunas tradiciones y abusos, algunas tradiciones que se fueron introduciendo en las diferentes iglesias de la época y a día de hoy se ven mucho más como por tradiciones se llegan a cometer abusos dentro de nuestras iglesias o dentro de la iglesia cristiana o dentro de la iglesia eh, romana, porque no hay nada infundado ni deficiente en los artículos principales, porque todos estos artículos principales están cimentados y basados en lo que Dios dice en su palabra. Y puesto que nuestra confesión, fíjense ustedes, nuestra confesión es piadosa y cristiana, los obispos, los líderes de aquella época, deberían con toda justicia actuar con mayor indulgencia, incluso si existiera alguna deficiencia en respecto a la tradición. Aunque con esta confesión y estos artículos, estas explicaciones que se van a empezar a estudiar a partir de la semana que viene, de los artículos controvertidos, esperamos ofrecer fundamentos sólidos y razones por las que algunas tradiciones y abusos se han modificado entre nosotros, se han modificado dentro de nuestra doctrina. Sabemos que nuestras iglesias crecen y se desarrollan en un entorno diferente. Cada país tiene sus costumbres, tiene sus tradiciones. Son cosas que no nos alejan de la fe, pero pueden apartar nuestra mirada de, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Normalmente, para poder, o muchas otras denominaciones, y quizás eh, comparamos nuestras iglesias, por ejemplo, nuestras iglesias luteranas de la misma confesión, de la misma profesión de fe, de la misma confesión de Augsburgo en Latinoamérica, tiene unas tonalidades diferentes con respecto a nuestra iglesia aquí en Europa. Todos la hemos visto, todos lo hemos vivido, la gran mayoría de los que estamos aquí presentes en este estudio podemos saber que es así. Más sin embargo, sigue manteniéndose el mismo orden, sigue manteniéndose la misma liturgia, sigue manteniéndose el mismo equilibrio de predicación entre ley y evangelio y se sigue manteniendo una homogeneidad, aun cuando en una zona, en Latinoamérica, por ejemplo, haciendo esa misma comparación, pues usan los himnos de una manera diferente. Por ejemplo,
con respecto a Europa. ¿Son mejores o peores? No, mientras no nos aparten de la fe, mientras la predicación esté basada en el puro evangelio, no está mal. El problema es cuando queremos anteponer todas esas tradiciones, todos esos abusos, todos esos anhelos antes que la liturgia, antes que la verdadera palabra, la ley y el evangelio, el sacramento entregado y otorgado tal cual como Dios nos ha enseñado y ha demandado de nosotros, ¿vale? Incluso en este pequeño resumen que vemos aquí, dice que los artículos que se vamos a empezar a estudiar a partir de la semana que viene, como decía anteriormente, del 22 al 28, la Confesión de Augsburgo, lo que hacen es aplicar la enseñanza de todos los 21 primeros artículos para que esto nos ayude a que esas tradiciones y esas normas que quisieron imponerse dentro de las diferentes iglesias de aquella época, pues se mantengan siempre fieles, como les estaba comentando, que se mantenga todo en torno a la predicación del puro evangelio, la administración de los sacramentos tal cual como Dios nos ha mandado y demandado. En cuanto a la doctrina y a la práctica de la iglesia, la Confesión de Augsburgo apela a los obispos para que sean los que brinden el alivio. Obispos, laicos, líderes, pastores, etcétera, etcétera, etcétera. Acordémonos de que en aquella época, pues bueno, siempre se consideraba al obispo como el que tenía mayor rango, ¿no? Pero a día de hoy podemos apelar, trasladarlo, ¿no? De que esta confesión lo que apela es a que debemos tener en cuenta que cualquiera de nosotros, en cuanto a lo que es la doctrina y la práctica de la iglesia, podamos ser los instrumentos, como decía anteriormente, para brindar ese alivio, para corregir al hermano, para traerle esa eh, consuelo, ¿vale? Para llamarlo a la reconciliación o a la unión, a la unidad. Y ahora vemos la lista de los abusos, los artículos que se disputan. Aquí no los vamos a tratar, ¿vale? Porque son los que se van a venir estudiando a posteriori. Simplemente se hace un pequeño eh, resumen, un pequeño atisbo de todo y cada uno de ellos. Yo creo que la mayoría pudo haberlos leído, tiene la oportunidad de poder leerlos, ir estudiándolos, ir viendo qué es lo que piensa eh, o lo que transmitía la Confesión de Habsburgo en cuanto a ello. Y siempre digo, después está la apología, la Confesión de Habsburgo, que es una explicación un poquito más amplia, en muchos casos, de los diferentes artículos, ¿vale? En nuestras iglesias no se enseña y no se debe enseñar nada contrario a las Sagradas Escrituras ni a la Iglesia Cristiana Universal en todo lo que respecta a los artículos de la fe, ¿vale? Es como estamos, lo que estábamos hablando anteriormente, ¿no? Más bien solo se corrigen algunos abusos, cambios, tradiciones que en parte se han ido introduciendo con el paso de los años y lamentablemente en parte se introducían por la fuerza. Debemos recordar, amados amigos oyentes, que esta confesión fue estipulada, fue creada con la intención de traer a la luz, no para señalar, no para recalcar, no para herir, no para atacar ni ensalzarnos en guerra, en luchas y disputas con ninguna otra denominación, sino traer la verdad del puro evangelio. Y haciendo un poco de remembranza en cuanto a la historia de Lutero, sabemos de que lo que más le movía a él como un sacerdote estudioso de un monasterio era ver cómo se malinterpretaba la palabra para usarla en beneficio propio, en beneficio económico del crecimiento de la iglesia de aquel momento.
Y haciendo ese pequeño resumen, pues te absolvían los pecados si tú pagabas un indulto, pagabas un dinero y te absolvían los pecados, ¿no? Ya está, le ponían precio a tus pecados, le ponían precio a ese perdón de Dios. Y entonces por eso dice aquí, con el paso de los años, en parte por la fuerza se fueron introduciendo todas estas cosas. Muchas cosas se tergiversaron tanto para un lado como para el otro. Se fueron a un extremo, quemaban iglesias, quemaban imágenes, quemaban los crucifijos, quemaban todo. Y por otro lado, pues también seguían con las luchas, las disputas, y eso no es lo que pretendía la confesión de Augsburgo. Esto no es lo que se pretendía Dios a través de Lutero al traer esta nueva enseñanza, al traer su palabra a la luz, al salir, al sacar esa palabra de la oscuridad y traerla a la luz. No, todo está hecho. No hay que pagar nada, no tenemos que hacer ningún sacrificio, etcétera, etcétera. Por un lado le quitabas el beneficio económico y por el otro lado eh, afianzaban lo que ellos erróneamente creían y creaban esas guerras de acabar con la Iglesia Católica de una manera cuando la Iglesia se sostiene solamente por la fe en Cristo y Dios es el que tiene la última palabra en cuanto a esa lucha y esa batalla, ¿no? Entonces, esta necesidad de esto que estaba aconteciendo para evitar todas estas cosas, primero hablábamos de todos los artículos de la fe, todo lo que sostiene la fe, todo lo que mantiene la fe, y todos estos deben retroalimentar a todos estos artículos en controversia, todos estos abusos que se debían corregir dentro de las iglesias para que se mantuvieran fieles a la predicación del puro evangelio, ¿no? Entonces, esta necesidad exigía que se enumeraran, que y se indicaran las razones por qué las correcciones en estos artículos eran permisibles en todo y cada uno de ellos. No buscaban la manera de eliminarlos, sino de decir, ¿por qué un caso particular? Los sacerdotes no se pueden casar. Si saben que van a poder entrar en pecado, que no pueden controlar su carnalidad, preferible que se casen y así dan paz y sosiego a su alma, a sus mentes, a sus atribulaciones y a su carga. O por qué ministrar un solo de los sacramentos, ¿no? Todas estas cosas, ¿vale? Entonces, ¿para qué? ¿Y todo esto con qué fin? Porque como sabemos de que todo esto tenía que pasar por autoridades y leyes para que estuvieran en o no acuerdo. ¿Qué hubiese pasado? Yo imagino que esto hubiese seguido adelante, a lo mejor en otro reinado, en otra poblado, etcétera, 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 ¿no? Porque si no, ¿qué vamos a hacer? Si el reino lo hubiese aprobado, no hubiese estado en concordancia con ellos, pero como sabemos de que Dios no deja a su justo abandonado, pues bueno, Él es el que iba a llevar a continuar llevando a buen fin todo esto, ¿no? Entonces, para que su majestad imperial pudiera reconocer que no se estaba actuando de manera anticristiana ni sacrílega, por lo que les decía anteriormente, como haciendo esa pequeña retrospectiva en cuanto a la película de Lutero o la historia de Lutero, ¿no? Que sabemos de que se tomaron esos extremos tan opuestos que llegaban a combatir, entonces se señalaba de que era culpa de esta nueva doctrina, de esta nueva creencia, de esta nueva religión que estaba surgiendo, que estaba haciendo de que esta gente se peleara y luchara. Y entonces con esta confesión, lo que se trató y se trataba era eso, de ver de que, mira, estos son los artículos de la fe que nosotros profesamos, nosotros no estamos en contra de nada de eso, y estos son los artículos en disputa, los artículos en controversia, que queremos que se entienda que nosotros, esta es nuestra postura. Si ustedes consideran esto bien, bien, que lo consideran mal, mal. Pero ¿por qué? Si Dios dice esto, ¿por qué voy a dar una sola parte de la Santa Cena? Porque si Dios dice esto en cuanto al matrimonio, ¿por qué los sacerdotes no pueden casarse? Si no se casan, pues bienvenido sea. Pero si van a estar autosometiéndose a un castigo para someter sus cuerpos, entonces eso es un sacrificio. ¿Vale? Entonces no se actúa de manera anticristiana ni sacrílega. ¿Vale? ¿Por qué?
Como leemos aquí en esta pequeña, estas eran notas al pie de página del libro de donde estuve sacando información, los abusos corregidos, estos abusos, estos artículos controvertidos, infringían leyes imperiales inclusive. Entonces, la Confesión de Augsburgo minimiza su importancia. O sea, no lo pone como algo principal, no lo pone como algo que va a permitir que la fe prevalezca, se mantenga, se sostenga, ¿no? Y son cosas que van dirigidas directamente al emperador para, aquí se cortó un poquito, aquí está, y proporciona fundamentos teológicos históricos para los cambios que se vinieron dando a futuro, para mal o para bien. ¿Por qué? Porque las personas que interpretaban este libro, las personas que empezaban a interpretar sus escrituras, las personas que vivieron toda esa época, vivieron todo ese tiempo, cada uno lo veía, lo evaluaba desde su propio punto de vista y podían hacer y sacar sus propias interpretaciones y o correcciones, ¿no? Por el contrario, ¿vale? Nos hemos visto obligados por mandato de Dios, que con razón debe ser considerado superior a toda costumbre, tradición, a permitir tales correcciones. No se dejaron de lado, no se quisieron simplemente olvidar ni introducir ni nada. De hecho, cuando lo empecemos a estudiar veremos que muchas de ellas dicen eh, que estas son algunas de las que se consideraron quizás un poco más importantes y relevantes, pero que podían haber sido muchísimas más. Entonces hubiese sido un libro mucho más gordo que este, inclusive, ¿no? ¿Vale? Entonces, no se vieron obligados a permitir que se pudieran hacer las correcciones, a hacer esas pequeñas alocuciones, hacer esas intervenciones y proposiciones. Mira, es que tú das esto solo, pero la palabra de Dios dice, como lo hemos visto en los artículos de fe, que ha de ser completo. Por ejemplo, el perdón de los pecados, el oficio de las llaves, todas estas cosas que en un extremo fueron eliminados y en otro fueron tergiversados. Hay denominaciones que no están de acuerdo con la confesión personal y está la otra que sí, pero tienes que pagar un sacrificio, tienes que pagar algo para llevarlo adelante, ¿no? Si nos trasladamos a la confesión de Habsburgo, luego lo pueden buscar con más detalle para entender un poco más esto. El artículo 16 define los límites de esa resistencia, ¿no? De esas correcciones. Y en el artículo 28 de los artículos controvertidos, que invoca Hechos 5:29 como defensa para no seguir a los obispos, no seguir ciegamente a los obispos, a los líderes. ¿Vale? Aquí sí hace referencia más a esa parte legal, ¿no? Por eso es que hay que tener un poco la mente abierta, porque aquí cuando se habla de obispos se está hablando tanto a nivel de todo y cada uno de nosotros como líderes dentro de nuestras congregaciones, de nuestros hogares, de nuestras familias, pero en este caso hace referencia a los obispos que querían imponer, como si soy el obispo de cierta comunidad, de cierta región, y yo quiero que esto se haga así, como yo soy el obispo, se tiene que hacer de esta manera, o así, o así, o así. Entonces, una defensa de que, oye, sí, es el líder, es la autoridad, pero lo que Dios dice en su palabra es que yo debo respetar a mis autoridades, pero si esa autoridad me está pidiendo hacer algo que está en contra de la palabra de Dios, para mí lo primero y lo que ha de prevalecer es la palabra de Dios en toda su plenitud, ¿no? Sí, debemos respetar a nuestras autoridades locales, regionales, sí, debemos ser sumisos ante ellos, pero siempre y cuando no nos hagan infringir o nos pidan infringir o ir en contra de esa fe que nosotros profesamos, ¿no? Entonces, pues, sí, entonces fue para lo otro. Esto es esa pequeña introducción acerca de lo que vamos a empezar a estudiar a partir de ahora en cuanto a estos artículos, esos artículos en controversia, ¿no? Que vuelvo y digo, no es que sea
una controversia, uy, que esto va a traer polémica. No, sino simplemente son artículos que basados, cimentados y vistos a través de la lente de los artículos de la fe, de los 21 artículos anteriores, y vistos más aún a través de la lente de lentes, que es la palabra de Dios, tratar de eh, pues mantenerlos vivos, fieles dentro de nuestras congregaciones, dentro de nuestras iglesias, dentro de nuestros servicios. ¿Vale? Es como comentaba anteriormente, ¿no? Que no es que unas tradiciones que se hagan en unos países por ser de una forma, de un léxico, de una forma de hablar, de una forma de actuar, de una forma de comportarse, estén vistos de manera diferente a como lo podamos estar realizando aquí en Europa en cuanto a los cantos, el saludo de la paz, por ejemplo. Normalmente en Latinoamérica el saludo de la paz se da posteriormente a la Santa Cena. Nos damos todos el saludo de la paz porque es un momento de gozo y de alegría, ¿no? De tener de esa confirmación de la reafirmación de esa perdón, vida y salvación que se nos otorga a través de esos sacramentos. Y nosotros acá lo dejamos al final del servicio. ¿Es mejor o es peor? ¿Sostiene o mantiene la fe? ¿Sostiene o mantiene la doctrina? No, estoy recibiendo el sacramento en toda su pureza, en toda su verdad, una predicación en toda su pureza, en toda su verdad, con la ayuda de Dios. Pues esa pequeña diferencia en la posición del saludo de la paz, por el ejemplo que estábamos usando, no va a ser ni mejor ni peor el servicio, ni la obra de Dios. De hecho, ni siquiera los pastores hacemos mejor ni más eficaz el Santo Sacramento, porque es Dios mismo el que viene a servir, es Cristo mismo el que se viene a entregar. Nosotros somos sus instrumentos nada más, ¿vale? O sea, los pastores, ninguno de los que estamos allí parados en el altar, somos mejores o peores y el sacramento va a llegar de una manera mejor o peor a cualquier hermano que lo tome con la fe que ha de hacerlo, ¿no? Nosotros somos los mediadores. Por poner, seguir poniendo un ejemplo que a lo mejor puede ser más coloquial para que puedan eh, comprender un poco más en cuanto a esto, lo que son estos artículos en controversia. ¿Alguna cosita que quieran preguntar, que quieran eh, aportar dentro de la experiencia que hayan podido tener? Tuviera hermano José, hubiese sido de gran bendición, ¿vale? Porque es un hermano que también conoce mucho de esta contraparte y va a ser de gran bendición si participa, bueno, participará seguro en los estudios siguientes. ¿Alguna cosita que quiera añadir? Como bien les comentaba al inicio, en esta pequeña primera locución antes de iniciar la grabación, pues no es muy extenso porque es algo, a Dios gracias, básico, algo que tiene importancia, pero que es simple, que es sencillo, que con todo lo que hemos venido estudiando, teniendo todas estas cosas claras en los artículos de la fe, los primeros 21 artículos de la Confesión de Habsburgo, estos siguientes van a ser mucho más fácilmente entendibles y al momento de traerlos a la luz de esos artículos de fe y mucho más al traerlos a la luz de la palabra de Dios. Diga, hermana Luisa, que vi que abrió el micrófono. Sí, que yo recordando la cuestión del papado, ¿no? Que Sí, en aquel tiempo eh, no es como ahora que uno observa, ¿no? Que los papas los eligen, que se meten, hacen como su declaraciones, su cuestión y eligen un papa. Y entonces sale humo. sí, Anteriormente no era así. Anteriormente las personas que querían ser papa lo compraban, el puesto de papa, y pagaban, sí. ¿sí? Y pagaban. Inclusive ellos eran en muchas ocasiones los papas y la iglesia era la que ponía a los dirigentes, a los reyes y manejaba todo a su antojo. A su antojo. De igual manera, todavía a día de hoy vemos como
es una iglesia que tiene mucho poder porque tiene muchas cosas eh, todavía que siguen manteniendo muchas raíces, muchas ramificaciones dentro de poderes terrenales, ¿no? A Dios gracias, que son poderes terrenales Ujú. que entonces, claro, para aquellos tiempos no era, no había tanta libertad como ahora, eran ellos o eran ellos, y por eso todas esas disputas y por todas esas luchas, y por eso cuando se redacta esta confesión de Augsburgo, cuando se redactan todos estos escritos, se hacen con la intención de traerlo lo más claro, lo más simple, lo más puro posible, para que pudieran todos llegar a comprender, hasta siendo neófitos, lo que nosotros predicamos, lo que la iglesia luterana de entonces y de ahora trata con ayuda de Dios de predicar, ¿no? Que no es otra Sí, cosa que a Cristo y a Cristo crucificado y todos los beneficios que a través de él Dios nos da a todo y cada uno de nosotros sin nosotros merecer absolutamente nada, sin nosotros hacer, dar absolutamente nada. sí, y lo que hablaban también de la cuestión de las indulgencias, que para que nuestros pecados fueran perdonados, teníamos que comprar indulgencia y entonces hacer sacrificios muy grandes, ¿no? Para que nuestros pecados fueran perdonados. Y gracias a Cristo, porque sabemos que nosotros nos arrepentimos y Él nos perdona, sin tener nosotros que estar haciendo sacrificio y haciendo y pagando nada. Ni siquiera, bueno, anteriormente yo recuerdo la iglesia católica, que cuando uno se confesaba con el cura, entonces te mandaba a rezar, Padre Nuestro, Ave María, no sé qué cosa, para que se perdonaran los pecados. Pero Sí, gracias pues a esa reforma y gracias a todos esos estudios que se fueron dando y todas eh, reformas pues la reforma que se hizo para que todo el mundo se enterara de que no era así, pues, que no era sí, así. efectivamente, ese es uno de los artículos que está, que viene a estudiarse a continuación, uno de los artículos en controversia, Ujú. esa es la confesión privada, que La nosotros, confesión. claro, no estamos en desacuerdo de esa confesión, lo que estamos en desacuerdo es en los sacrificios a posteriori, Ujú. porque Sí, igualmente eso, nosotros como luteranos enseñamos de que sí se puede, sí puedes acercarte a tu pastor y en privado y confesar hablar. y comentarle un pecado que te siga machacando, ¿no? Y buscar ese consuelo en esa conversación, en ese compartir con tu sacerdote, con tu pastor. Y eso es, por eso digo, uno de los artículos de controversia, porque nosotros no lo erradicamos, sino lo vemos como Dios mismo lo ve, ¿no? Como una oportunidad de ejercer el oficio de las llaves, como una oportunidad de que si, lo hacemos todos los domingos, Ujú. cuando hacemos una confesión pública, hacemos nuestra confesión de pecado, no de manera literal, porque no decimos todos los pecados que hacemos, pero hacemos una confesión pública frente a todos los hermanos, nos estamos reconociendo pecadores. No hay diferencia entre eso y hacer una confesión privada por algo más particular, por algo más que te atormente en cierta manera particular, ¿no? Y lo enseña el libro de Concordia, la Confesión de Augsburgo, cuando empecemos a estudiar esos temas, se verá y se ampliará esas Sí. diferencias, ¿no? Que no son Ujú. discrepancias, no es que estemos en desacuerdo, pero quizás sí, no en ese sentido, como de una indulgencia, un sacrificio, etcétera, etcétera, etcétera. Mm. ¿Vale? Bueno, debemos de pensar que nosotros los humanos no tenemos que hacer ningún sacrificio porque el sacrificio lo hizo Jesucristo por nosotros. Él es el Cordero inmolado, el que pagó todas nuestras deudas y bueno, y nos sacó de la ignorancia también de pensar que somos libres en tener a Dios en nuestro corazón y tenerlo a Él en todo tiempo. Esa libertad que Jesús nos da al entregar su sangre preciosa
no con oro ni con plata, sino con su sangre. Imagínense. Entonces, anteriormente había que pagar, pero él pagó y no con dinero, sino con su sangre. Entonces, eso es lo más hermoso que debemos de tener siempre presente. Y claro que el Espíritu de Dios morando en cada uno de nosotros para poder confiar y confesar esa fe de que Él es un Dios vivo, un Dios real y que ya no tenemos que pagar nada. Y no nos merecemos no tener el mérito, si no eres el mérito, porque aún no había esa libertad de confiar de que Él fue el único que fue a la cruz a derramar su sangre. Y cuando estamos en la Santa Cena, el regalo que recibimos es su cuerpo y su sangre preciosa para seguir con la libertad de que Él Sí, nos ama. donde recibimos perdón y salvación. Sí, señor. Sí, En las siguientes clases se va a tocar el tema de la Eucaristía, por ejemplo. Ah, Sí, excelente. mira, podemos enumerar, podemos ver, si tienen la Confesión de Habsburgo a mano, los artículos en controversia son las dos especies, justamente el siguiente estudio es las dos especies de sacramento. Ya hemos visto en los primeros 21 artículos que hablamos de la Santa Cena como tal, lo que es, lo que profesamos y lo que nosotros creemos que es. Y ahora se va a hablar acerca de las dos especies en el sacramento. El Excelente. matrimonio de los sacerdotes es el otro, la misa, ¿vale? Es lo otro. El otro artículo es la confesión, lo que estábamos hablando, la confesión privada, la confesión pública. También en el artículo 26, perdón, se vuelve a hablar para que vean la relevancia que tiene para la Iglesia Luterana y para nosotros. La distinción de las comidas, que es también acerca de esto. Los votos monásticos, que ya esto es a nivel sacerdotal. Y la potestad de los obispos, que es el último capítulo, que es lo que estábamos hablando acerca de hasta dónde llega la autoridad de los obispos, hasta dónde voy a seguir yo a mi líder, ¿no? Como decíamos mucho por allá en nuestro país. Sigue a tu líder, pero no a ciegas. Mm, Sí, sí se va a tocar esos dos temas. Son excelente. parte de los temas de los artículos en controversia, ¿no? En diferencia, en discrepancia con otras denominaciones. Muy Sí, bien. sí, sí. Por mi parte, genial. Todo excelente.